Todavía no estás. Perfecto. Sí, listo, listo. Entonces, bueno, pues hola, muy buenos días. Ante todo, darles la bienvenida a esta quinta clase, la quinta clase de 10 de nuestro encuentro de saberes, Tóxica, Tierra de Aves y Sol. Recordarle que este encuentro de saberes hace parte de una beca de investigación participativa apoyada por el Ministerio de la Cultura, las Artes y los Saberes en el Programa Nacional de Estímulos. Lleva como nombre lo que nos cuentan los nombres de las veredas y lugares sagrados de Suezca, liderado por Ana María Sánchez, que es la directora de la investigación y ahorita se encuentra en el aeropuerto, por eso no está presentando. Este equipo está conformado por 3 investigadoras más, que es Clara Josefina Vela. Estamos intentando que se conecte porque ella en este momento se encuentra en el colegio acompañada con 10, 11 niños que nos vienen apoyando en todo el proceso de investigación y en las salidas que hemos realizado en los lugares sagrados de Suecia. Para cerrar, pues quería, pues este espacio, digamos, no sería posible sin estos dos grandes profesionales que nos acompañan con su sabiduría, con su conocimiento eh, de décadas que son Sarita Ruiz, Roberto Santos, y hoy Roberto nos va a hablar de los mitos y las leyendas que están conectadas con los lugares sagrados. Entonces quiero darle la palabra a Roberto para que comience con este gran conocimiento que nos va a brindar. Adelante. Bueno, Daisy, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, Eh, no, con con mucho Sarita gusto, muy bien. estamos encarretadísimos con estas clases, porque la verdad, estas clases son una oportunidad para ordenar un poco mejor las ideas y toda esa investigación que venimos realizando hace unos cuantos años. Entonces, gracias por la invitación. Gracias por la invitación a participar en este proyecto tan bonito. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que nos cuentan los nombres de las veredas y los lugares sagrados del municipio de Huasca, del municipio de Suezca, en relación con la mitología. En la primera clase, Sarita habló de la mitología, de los dioses, de todas las divinidades que están presentes en toda esta memoria muisca. Y hoy yo voy a tratar de ubicar esa mitología en el territorio. Permítanme un segundo, que aquí esto me está tapando la pantalla. Ahora sí, perfecto. Listo. Bueno, yo voy a tratar de ubicar entonces esa mitología en el territorio. Vamos a hablar de mitos y lugares sagrados. Esta es una vista parcial del mural de mitología muisca del Observatorio de Jóvenes de la Comunidad Muisca de Sesquilé, que se construyó en el 2012 y que luego pintamos a todo alrededor con este gran mural de mitología muisca. Los dioses que Sarita presentó en esa primera clase son estos que aparecen aquí y quiero referirme, como en algún momento lo hemos dicho, a estos que están en blanco, que están resaltados en blanco, porque normalmente hemos oído hablar de Chipchacón o Chipchacún, pero la verdad es que, bueno, tengo que decirlo y lo recalcaré a lo largo de esta clase, y es que con Sarita nosotros desde hace algunos años hemos venido revisando todo lo que hemos aprendido sobre la lengua y la memoria muisca. Entonces, por eso ponemos aquí a Chipchachum, no, porque no es Chipchacún. No sé en qué momento se le cambió el nombre, pero el nombre original incluso lo buscamos en el manuscrito de las noticias historiales de Fray Pedro Simón,
y ahí aparece como tal. Y así está en sus libros, los libros que fueron impresos. Otra cosa, quiero destacar también a Fa'aoa. Hace unos años nosotros decíamos Fajaoa. Hablábamos de esa H como una J. Resulta que esa H es muda y lo que hace es alargar esa vocal. Generalmente esa H está entre vocales iguales y lo que hace es alargar ese sonido de la A. Hicha, la diosa elemental de la tierra. Antes decíamos Hitcha y no, el original es Hicha. Entonces, ustedes van a ver, para quienes de pronto me han oído en otras clases sobre mitología, esto es totalmente diferente a lo que estábamos hablando anteriormente de mitología. Aquí solamente aparecen las divinidades que están contenidas en los documentos originales. No hay ningún dios ni ninguna divinidad adicional. Es decir, que nosotros hemos ido a las fuentes, eso lo voy a comentar ahora más adelante, pero insistimos en eso, hemos ido a las fuentes y hemos comprobado realmente los nombres y, digamos, ese gran panteón muisca. Tengo que decir que Bequía no es Baquia, sino es Bequía. Así aparece en en esos documentos. Hablábamos de Cochaguaira. No, no es Cochaguaira. El arco iris no es Cochaguaira, es Cuchaviva. El gran espíritu te lo mencionábamos como Aeloa. Y bueno, todo esto, por supuesto, por la influencia de Escribano, que nosotros nos habíamos formado pues con todas sus investigaciones, sus documentos, sus clases. Y la verdad es que encontramos que ahí, en esos libros, hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la cultura muisca. No es Aeloa, es Oa. Oa es el gran espíritu. Lo mismo, no es Taipape, es Deipape. Y bueno, con esa D hay muchísimos problemas sobre la forma de escribir la D en en la lengua muisca, porque aparentemente la D no existe. Todavía no sabemos cómo escribir la D. Y yo, eh, contradiciendo un poco a Sarita, he puesto la TH. Yo sigo poniendo la TH como la D. Ella tiene otra propuesta. Y ustedes verán que a lo largo de estas clases probablemente iremos cambiando una serie de posiciones en las que cada día nosotros nos vamos afirmando sobre lo que creemos que es realmente lo que tenemos que hablar de la cultura muisca. Lo mismo el tibaxá, no tibará. Y vuelve ahí a aparecer la H en cuusa, no es cufusa, como lo pronunciábamos antes, sino cuusa. Vuelve a aparecer la H entre dos vocales iguales, eso sucede también en algunos de los números, eso lo veremos más adelante. Uno de esos lugares, por supuesto, que es este mural de mitología muisca. Si estamos hablando de mitología, uno de los lugares que ustedes tendrían que ir a visitar es este Observatorio de Jóvenes de la Comunidad Muisca de Sesquilé, que es creación de Sebastián Lizarazo, que es de la comunidad de Muisca de Sogamoso, y que lo pintamos en el 2014 con la comunidad y con muchísima gente que colaboró en esta tarea tan bonita y en este proyecto que finalmente pudimos concluir en ese año. Esto es parte el mural completo, todas las divinidades y todo lo que pudimos colocar allí, que vale la pena además que vayan ustedes a conocerlo, si no lo conocen, y oigan cómo lo cuentan los muchachos de la comunidad, porque esto ha ido evolucionando, se ha ido transformando en la tradición, ya como una tradición oral, digamos, que se va transmitiendo entre ellos y que poco a poco se ha ido transformando desde el origen, desde el 2014. Ya son 11 años y en estos 11 años la verdad es que han pasado
muchas cosas. Yo les voy a contar un poquito de este observatorio porque tiene que ver con la tarea, una de las tareas que yo puse en la clase anterior, y es ese ombligo del mundo alrededor del cual tenemos una cantidad de lugares sagrados. Este observatorio lo diseñé yo soy arquitecto, he trabajado como arquitecto y en estos últimos años, digamos que me he dedicado al tema de la recuperación de la memoria ancestral de lo muisca desde hace ya unos cuantos años. Y en ese sentido, pues entonces, viendo este petroglifo de Anapoima, me inspiré para hacer este observatorio que tiene una zona alrededor de la construcción, que es donde está el mural. El mural está aquí alrededor. Estos son los 28 metros y pico por los que uno camina para que le vayan contando toda la mitología. Y luego aquí ya entra a un corredor que está cerrado y tiene unas pequeñas ventanitas aquí exactamente en estas direcciones que nos comunican con lugares sagrados y composiciones del sol en los diferentes eventos astronómicos a lo largo del año. Entonces aquí tenemos los solsticios, los equinoccios, tanto en la mañana como en la tarde, y bueno, infinidad de lugares sagrados que son los lugares sagrados con los que está conectado este observatorio. Esto se publicó en estos dos libros. Eh, Estos dos libros están en medio digital, es decir, que si alguno de ustedes no los tiene, pues entonces a través de Ana María los podemos enviar para que allí miren en más profundidad todo lo que tiene que ver con este lugar que es tan importante dentro de lo que estamos hablando hoy. Cuando hablamos de mitología y lugares sagrados, pues entonces, sin que nos hayan dicho que en cada uno de estos nombres, en cada uno de estos topónimos, está contenido el nombre de la divinidad que se veneraba allí, pues sabemos que Tensacá, que era Monserrate, ahí estaba Bochica, ahí se veneraba a Bochica y que luego, después de la llegada de los invasores españoles, fue reemplazada por el señor caído de Monserrate. Quiero aclarar que siempre que me refiero a los españoles, hablo de invasores y no de conquistadores, porque no creo que los españoles cuando llegaron a este territorio hayan sido unos conquistadores. Y sencillamente me remito al día de hoy. Yo no puedo pensar que Putin es un conquistador con relación a Ucrania o que Netanyahu es un conquistador con relación a Gaza. Y me parece que lo que pasó también en América fue exactamente lo mismo, porque allí había culturas, había civilizaciones que estaban asentadas y llegaron unos personajes a querer adueñarse de todo e imponer su poder, su lengua y su religión. Bueno. El cerro de Guadalupe, que se llama Chihuachí, ahí se veneraba a Huitaca y fue reemplazada por la Virgen de Guadalupe. En Tota, sabemos y se habla del mito de Bochica, en Iguaque, por supuesto, de Bachué, en Ubaque de la Madre Bagüe, en Chimgaza de Chiminigagua, que yo cambio la N por la M, y le pongo Chimgaza, y por supuesto el páramo de Sunapá, que es el páramo de Sumapaz, por el camino del padre Bochica. Bochica también aparece en esta maravillosa petroglifo de el mapa celeste de Anacutá, en Tibacuy, en Quinini, de acuerdo con la interpretación que yo hice y la lectura que yo hice de todas estas figuras, de todas estas geometrías en donde localizo a Bochica y planteo que esa línea que va de arriba abajo, que divide
ese mapa celeste en dos y que además contiene todas las constelaciones, está marcando dentro de una de sus lecturas el diluvio universal y lo ubica exactamente en una fecha que temporalmente coincide con lo que han dicho muchos investigadores. Esto está publicado en el libro de lugares sagrados, Anakutafa Katativa Fukene, que si no lo tienen, igualmente lo piden a través de Ana María y se los podemos enviar. Hay una cosa, y es que cuando uno habla de mitos y lugares sagrados, indudablemente una de las eh, eh, situaciones que marca el territorio es lo que nos han contado los cronistas sobre el camino de Bochica. Uno de los historiadores, Miguel Triana, dice que Bochica apareció en Chingaza y de ahí inicia su camino hacia el páramo de Sunapá. Entonces va por la laguna aparece en la laguna de Chingaza. Bochica además enviado de Chiminigagua porque ese Chingaza lo que nos remite es a Chiminigagua y Bochica es el enviado de Chiminigagua que viene a este territorio a enseñar una cantidad de cosas y además a crear dentro del territorio y consolidar una serie de lugares que van a ser muy importantes dentro de esa lectura de territorio que tenemos que hacer. Entonces aparecen, yo hablo del camino de Bochica además como la memoria del agua. Creo que ese camino de Bochica, y ustedes lo van a ver ahora, toca infinidad de lugares que tienen que ver con el agua. Es decir, que si uno quisiera hacer un trabajo en relación con esa memoria del agua en este territorio, tendríamos que hablar de alguna manera de ese camino de Bochica que comienza en Chingaza y termina en Tota. Entonces aparece la laguna del Arnical dentro de ese páramo de Chingaza, Fomeque, Ubaque, la laguna de Ubaque, por supuesto, Chipaque, Usme, el río Tunjuelito, la laguna de Chizacá, la laguna de Huitaca, que nosotros bautizamos una de esas lagunas que está al lado de la laguna de Chizacá como laguna de Huitaca, la laguna de Pasca, que es la laguna larga, Pasca, Fusagasugá, Cíbate, y en Cíbate Bochica se encuentra con el gran lago de la Sabana, que lo he mostrado, lo mostré en el mapa anterior, en uno de los mapas anteriores, en la anterior clase, y es ese gran lago de la Sabana que Bochica desaguó a través del Salto del Tequendá. Por supuesto, Bosa, Suba, Cota, el Cerro de Majuy, que ahí hay una cueva en donde se dice que estuvo un tiempo Bochica, la quebrada del santuario en La Mana, el templo de la luna en Chía, Cajicá, Paquirá, Las Salinas, el Abra, el río Funcha, que es el Bogotá, Tocancipá, Gachancipá, Suezca, los monolitos de Suezca, que son importantísimos, la laguna de Suezca. Ya vamos por aquí, vamos aquí en la laguna de Suezca. Y creo que precisamente el camino de Bochica, todos estos lugares están relacionados con Bochica, precisamente por ese camino de Bochica desde Chingaza hasta Tota. De todas maneras, esta es una interpretación que yo he hecho de lo que se cuenta en las crónicas, porque no se incluyen todos estos lugares, pero realmente uniendo partes de esa memoria del territorio, yo creo que él pasó por Suezca, por Cucunubá, por el gran lago de Fúquene, que ustedes también lo vieron dibujado y hoy lo voy a mostrar también, que era mucho más grande de lo que es hoy. Hoy queda una partecita muy pequeña. Ubaté, Fúquene, Susa, Chiquinquirá, Tinjacá, el río Suta, el río Sáchica, Sáchica, Cucaita, Tibaquirá, el río Farfacá, donde están esas maravillosas pictografías muy cerca de Tunja, Unza, el Pozo de Donato, el río Chulo, Oicatá, el río Chicamocha, el lago Xochagota, Paipa, Duitama, Tibasosa, el Valle de Iraca, Suamox, el Templo del Sol, el lago de Tota, la isla del Moán, Paraíco, que es la isla de San Pedro dentro de la laguna de Tota,
Guáquira, que es Aquitania, Tota, Cuitiba y Isa. Y ahí se pierde la pista de Bochica. Digamos que yo creo que este es un recorrido, fíjese que todo lo blanco tiene que ver con agua, con excepción de Suezca y el monolito de Suezca, está la laguna de Suezca. Y una de las cosas que se dice en las investigaciones que se han hecho sobre este recorrido es que este recorrido tiene que ver muchísimo con el arte rupestre. En muchos de estos sitios hay arte rupestre y lo que se decía era que cuando Bochica iba pasando por los poblados iba dejando dibujado sus enseñanzas para que los muiscas no se olvidaran de lo que les había hablado. En ese sentido, por ejemplo, en Cucunubá es claro cuando uno ahí muy cerca del pueblo, en el cementerio, encuentra esas pictografías sobre los tejidos, que se ha llamado la pictografía de los tejidos en Cucunubá. Tengo que decir una cosa aquí, y es lo siguiente. Resulta que cuando decimos lengua muisca, creemos que la lengua muisca en todo este territorio era igual. Y siempre nos han tratado de convencer de que la lengua era única en todo ese gran territorio muisca. Pues resulta que no. Todos los cronistas dicen lo siguiente, dicen Bogotáes y Tunjas no solo eran diferentes en los ánimos, sino también en las lenguas, porque aunque convenían en algunos vocablos, eran tan pocos que se entendían muy poco los unos a los otros. Eso lo dice Fray Pedro Simón en las noticias historiales. Y además, en un estudio que publicó la UPTC de Gamboa, dice lo siguiente, lo que sabemos de la lengua muisca es válido solo para Bogotá y sus alrededores, porque la mayoría de los manuscritos que han sobrevivido son fruto de la labor evangelizadora adelantada por los jesuitas a comienzos del siglo XVII en la doctrina de Fontibón. Si nos salimos de esa pequeña región y sus alrededores, la lengua cambia, incluso se vuelve ininteligible. Un indígena de Tunja no entendía a uno de Bogotá y uno de Tunja no entendía a los de Sogamoso. Incluso en lugares tan cercanos como Duitama y Sogamoso también se daban variantes dialectales. Eso quiere decir que no había una sola lengua, que lo que nosotros estudiamos como lengua muisca fueron los documentos que quedaron, que se escribieron en el siglo XVII y que quedaron, que nos han llegado hasta hoy, pero son una pequeña porción del territorio. Y bueno, uno de los inconvenientes que tenemos, ¿cuál es? Es que es de lo único que nos podemos agarrar para poder interpretar el territorio. Y yo tengo ahí una anotación y es la siguiente. Yo creo que una cosa era la lengua hablada, la lengua común, la lengua corriente, y otra cosa era la lengua sagrada. La lengua sagrada probablemente contenía una cantidad de partículas dentro de cada uno de esos nombres que hacía que fueran comunes a todos. Y creo que el ejemplo, por ejemplo, de los mamos de la sierra, que ellos eh, entre cogis y arhuacos, a pesar de que sus lenguas son diferentes, los mamos en un lenguaje sagrado se entienden unos a otros. Es decir, que hay en esa comunicación a nivel de lo sagrado, hay una similitud que compartían todos los pueblos. Y creo que eso es lo que nos da la clave para poder hacer las interpretaciones que vamos a hacer desde lo que tan parcialmente parece el conocimiento de una lengua que no estaba extendida en todo el territorio. Y nosotros estamos haciendo lecturas de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander y bueno, de toda esa zona que consideramos que era todo el territorio chipcha. Yo había dicho en la clase anterior que estábamos desaprendiendo y lo quiero resaltar por lo siguiente, porque en estos últimos años
Vuelvo y repito, nos hemos dado cuenta que lo que habíamos aprendido con Escribano, pues ahí hay cosas que no corresponden a lo original. ¿Qué es lo original? Miren, esto es lo original. Son las gramáticas de la lengua que nos han llegado y con las que podemos contar hoy, porque las tenemos. Cada uno de esos documentos lo tenemos, lo podemos consultar y podemos mirar ahí en estos libros realmente qué es lo que contiene la lengua que nos dejaron. No tenemos otros documentos. Esto fue lo que se escribió en el siglo XVII y fue lo primero. Todo lo que viene después, todo lo que viene después realmente es gramáticos, lingüistas, estudiosos que han consultado estos 6 libros y a partir de ahí han hecho sus propias deducciones, sus propias interpretaciones y sus propias versiones. Porque todos parten exactamente de lo mismo. ¿Cuál es el problema hoy? El problema hoy es que nadie habla la lengua original. Nadie habla la lengua que se habló en el siglo XVII y que escribieron estos gramáticos, estos curas, estas personas que estaban interesadas en transcribir unos sonidos, porque es que hay una cosa compleja en el estudio de esta lengua y es que precisamente como nadie la habla, como la oyeron quienes escribieron estos documentos, entonces es muy importante entender que quienes escribieron estos documentos oían las palabras y trataban de escribirlas interpretando esos sonidos dentro de unos sonidos que tiene la lengua castellana. Complejo, muy complejo. Por eso aparecen una serie de sonidos que no son identificables, una combinación en todos estos manuscritos aparecen una combinación de consonantes que nosotros no tenemos como sonido en el castellano. Probablemente había más de 5 vocales, como la hay en otros idiomas. Aquí probablemente había otras vocales. Había una serie de sonidos, el tema de la C, de la Q, de la K, de la C, de la E, de la S y de la Z, de la D, de la L, de la R. Bueno, una cantidad de cosas que son muy, muy complejas. Con Sarita precisamente estamos tratando de hacer este estudio para, para buscar, bueno, nuestra interpretación. Estamos haciendo lo mismo que hicieron todos los gramáticos, lo que hizo Uricochea, lo que hizo eh, Acosta de pronto, no sabría si Acosta, pero bueno, todos los gramáticos que vinieron después, García, bueno, infinidad de gramáticos que vienen después, Ghisletti, por ejemplo, que hacen sus propias interpretaciones y entonces lo que hemos decidido con Sarita es que, bueno, interesante mirar lo que han hecho los otros, pero partamos del origen, partamos de estos documentos y miremos en estos documentos qué es lo que hay allí y cómo lo podemos interpretar, valorar. eh, Vuelvo y repito, esto es muy complejo precisamente porque hay que interpretar lo que ya interpretaron otros cuando oían palabras y trataban de escribirlas desde los sonidos de las letras en el castellano. Eso es complejo. Bueno, y además, yo creo que ese material, eso que les estoy mostrando aquí en esta diapositiva, es el material básico para entender la lengua y el territorio ancestral. Y eso es lo que estamos haciendo. Y partimos de ahí. Otro material básico para entender la lengua y el territorio, pues son todos los documentos que escribieron los cronistas de Indias entre los siglos XVI y XVII. Entre otras cosas, todos estos documentos los pueden ustedes bajar. Aquí aparece el enlace
es la Biblioteca del Patrimonio Digital Iberoamericano, en donde ustedes pueden bajar todos estos documentos. Ya eso de que uno tenía que ir a las bibliotecas y solamente en las bibliotecas podía consultar documentos que a lo mejor había que coger con guantes, eso ya es otra época. Hoy yo he bajado todos estos documentos, los podemos consultar y les decía ahora, por ejemplo, pude bajar el manuscrito de las noticias historiales de Fray Pedro Simón, en donde podemos mirar lo que escribió esta persona o un escribiente o alguien diferente a él o él, no sabemos ese manuscrito de quién es, pero es un manuscrito de esa obra, de las noticias historiales de Fray Pedro Simón, y ahí podemos comprobar si realmente lo que se publicó en impreso es igual a lo que se escribió en manuscrito. Entonces, bueno, esto es lo básico. Otras cosas básicas, por ejemplo, para entender la lengua y el territorio son las piezas de orfebrería, los museos del oro maravillosos de Bogotá, de Armenia, el Museo Quimbaya, de Cali, el Museo Calima, de Cartagena, el Museo Zenú, de Pasto, el Museo Nariño y de Santa Marta, el Museo Tayrona. Esos son también bibliotecas. Para nosotros, todas esas piezas contienen muchísima información. Y por supuesto, las piezas de alfarería, que son los museos arqueológicos de la Casa del Marqués de San Jorge en Bogotá y el otro de Cali, el Museo Nacional en Bogotá, el Museo Arqueológico de Pasca, el Museo Arqueológico de Nueva Esperanza en Soacha y otros más. Yo nombro aquí algunos, el arte rupestre, por supuesto, todo eso es información, como el libro que acaba de publicar Sarita, que publicó el año pasado, sobre los números, el sistema numérico de Duquesne. Por supuesto, los lugares sagrados es otro insumo, digamos, para entender la lengua y el territorio, como lagunas, cerros, cuevas, santuarios, grandes piedras, ríos, nacimientos de agua, grandes árboles y sitios arqueológicos. Todos, absolutamente todos los que han escrito algo con relación a lo muisca se han basado en esto que les acabo de mostrar. Entonces no vale la pena, bueno, de pronto vale la pena, pero no es tan fundamental que a uno le cuenten versiones de cosas de las que uno puede ver el original. Eso es como si uno quisiera ver una película y a cambio de verla entonces habla con alguien para que se la cuente. Es su propia visión. No, uno la puede ver y uno saca sus propias conclusiones. Y creo que eso es lo que hay que hacer. Entonces, para redondear este tema, eh, ustedes van a ver en estas clases, tanto con Sarita como conmigo, que a lo mejor escribimos unas cosas de una manera, escribimos unas cosas de otra, pero siempre hay una razón y eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es entender por qué si a a palabra la escribimos con K, tiene que ser con K y no con Q, y si es al contrario de igual manera, tratando de buscar una cantidad de explicaciones que no las hemos tenido a lo largo de los últimos 15 años. Esas explicaciones nunca las tuvimos. Era como una regla que había que aplicar y así era y punto. Y no se sabía de dónde venía, que era lo más complicado. Muchas de estas cosas que nosotros repetíamos y repetíamos como loros, eh, nunca nos explicaron de dónde venían y dábamos por hecho que eran ciertas y que estaban sentadas en el origen. Bueno, hay una cosa que creo que vale la pena eh, comentar y es la siguiente. Siempre nos han dicho que el poblamiento de América se hizo desde el estrecho de Bering hace más o menos unos 15.000 años y que los restos más antiguos de la sabana de Bogotá se encontraron en el Abra hace 12.000 años, de cazadores recolectores, por supuesto. Sin embargo, hay un documental, que es el documental de Chiribiquete, que yo desafortunadamente no lo he podido ver, porque aquí donde yo estoy
no se puede ver porque los códigos son diferentes. Yo no puedo acceder a Señal Colombia desde aquí. No me deja ver el documental, no he podido verlo, pero lo que sé y lo que repite mucha gente es que las investigaciones que se hicieron en este documental interdisciplinario maravilloso es que comprueban que todos estos grandes murales que hay ahí en Chiribiquete se pintaron hace 20.000 años. Entonces la pregunta mía es, ¿y Chiribiquete está aquí? ¿Dónde está esta línea? El Abra la tenemos aquí. En este mapa parece muy cerca y es relativamente cerca. Entonces yo digo, si hace 20.000 años había unos artistas maravillosos en Chiribiquete pintando esos murales, ¿por qué hace 12.000 años había cazadores recolectores aquí, en el territorio de, de la sabana de Bogotá? ¿Por qué? Ahí hay un vacío de algo que no cuadra, porque resulta que, eh, por favor, silencian los micrófonos, por favor. Cuando una cultura tiene la posibilidad de que unos personajes se dediquen a hacer murales, es porque esta civilización tiene un nivel muy avanzado de cultura. Es decir, que tienen la posibilidad de ser sedentarios, de cultivar y de producir unos bienes en exceso que permiten que haya personas que aparentemente no producen, como serían estos artistas. Porque esto no lo pintaron en 2 días. Son murales de 150 metros. Son murales gigantescos a los que por generaciones probablemente se dedicaron muchas personas a dejar allí información. Entonces, bueno, el documental maravilloso de Chiribiquete, más que respuestas, nos deja preguntas, en mi caso, y es, ¿por qué si hace 20.000 años había estos artistas maravillosos en Chiribiquete? Bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando entonces en la sabana de Bogotá hace 20.000 años? Porque había comunicación, indudablemente había comunicación entre todos estos pueblos. ¿Qué pasaba? Ahí creo que precisamente este documental y estas investigaciones van abriendo camino precisamente para llenar los vacíos que tenemos de nuestra propia historia. Les recomiendo que lo vean si no lo han visto. Y ojalá yo lo pueda ver en algún momento. Hablando de mitos y lugares sagrados, entonces, por supuesto que en Suezca, en Sueva, en Suacha, en Tutasúa, en Suapagá, tenemos al dios Sol. Y Suezca, indudablemente, se caracteriza por esa condición de ese Sue, que es el dios Sol. Cobarachía, por supuesto, por Chía, la diosa luna, y en Chía, indudablemente. Fomeque, Fosca, Fontibón, Foacá, por el dios de la música y la danza que es Fo. Es decir, que ya en el territorio empezamos a identificar una serie de personajes que están relacionados con unos sonidos que nos remiten a información, a diferente tipo de información. En este caso estamos mirando información sobre la mitología. La laguna de Huitaca, que le pusimos la laguna de Huitaca, la laguna verde en el páramo de Nemesa, en el páramo de Guerrero, precisamente porque el maestro Fonseca Truque dice que el río Frío se llamaba río Huitaca. Y si ese río nace en la laguna verde, pues la laguna deberá llamarse la laguna de Huitaca. Y eso nos da muchísima más información que ese nombre puesto al azar. Las piedras de Huita, por supuesto, nos remiten a Huitaca, la maestra de maestras.
Guayatá nos remite a la Guaya, a la madre tierra. Tobacía y Siachoque nos remiten a Sia, la diosa elemental del agua. Firabitoba y Fátiva nos remiten a Fiba, el dios elemental del aire. Gachantiba y Guayatá a Gata, la diosa elemental del fuego. Y aquí tengo que referirme a algo que se menciona, fue mencionado por Fray Pedro Simón en las noticias historiales y dice que Suétiva era el nombre del diablo, así nombraban al diablo. Y ese es el nombre que le dan los españoles al diablo, eh, porque supuestamente así lo nombraban. En algunas partes ha habido demonios por caciques y creo que eso aclara muchísimo esta frase anterior, porque lo que yo creo es que en Suezca había un Tiva que era el Suetiva, que era tan poderoso que le decían que era el diablo. El Suetiva era un poderoso sabedor mayor especialista en el sol, es decir, que era un astrónomo, como dice Sarita, un misti, que manejaba la energía del sol como dador de vida. El oro y la plata nia simbolizan la capacidad de transformación y perfeccionamiento. El oro representa las lágrimas y el sudor del sol. Era un orfebre. Todos los tivas son orfebres y tienen todo este conocimiento. Es que no tengo ganas de Transformaba la castellano. materia de lo profano a lo sagrado. Era un Completos. alquimista. Maneja los elementos, el fuego, Gata, el aire, Fiba, el agua, Sia y la tierra, Hita. Con el conocimiento de las plantas y de las energías sutiles, era un botánico y además conocía el lenguaje de la geometría, era un geómetra y un matemático. Entonces, claro, un personaje tan poderoso como este le tenían mucho miedo y lo satanizaron diciendo que era el diablo. De ese Suetiva hablaremos después de Suezca y de Sueva cuando hablemos de la jerarquía de poder, porque la jerarquía de poder, la información que nos van a dar los lugares, es con Con relación a los relación a personajes. Por favor, silencian los micrófonos. Bueno, aquí vamos a hablar de algo que hemos venido trabajando con Sarita eh, para entender el territorio. Y es algo que yo he llamado las frecuencias de conexión. ¿De conexión con qué? Con la mitología, con las jerarquías de poder y con las jerarquías de lugar. Entonces todo parte de lo siguiente, de decir que los nombres están conformados por sonidos representados por las letras del alfabeto. Cuando yo nombro un topónimo, ese topónimo está conformado por una unión de sonidos representados por las letras del alfabeto. Cada nombre en la lengua muisca se puede leer en un sentido o en el otro, buscando palabras con significado. Esos son los morfemas. Por ejemplo, en el caso de Guatavita, leamos Guatavita, porque la lengua muisca, y esto nos ayuda a entender cómo hacemos para encontrar esas frecuencias de conexión. En la palabra Guatavita la podemos dividir en esos morfemas, pequeñas palabras con significado, como gua, como ata, como vi, como ta, ga, ti, gata, gata. ¿Gata sale de dónde? Gata sale de la G, de la A, de la T y de la A. De ahí sale gata. Guaya, gua y a. Up, cuando leemos en el up, aparece aquí U y B, va, uva y uta.
Uta también. Y si la leemos en el otro sentido, entonces tenemos estas palabras, ati, ata, va y tiva. Aquí aparece tiva, leyéndola en el otro sentido. Tiva. Estas son las palabras, y puede haber otras, muchas más, otras más, que contiene una palabra y que le dan significado a ese topónimo o a ese antropónimo, a ese nombre. Entonces, las frecuencias de conexión son los sonidos contenidos en los nombres, tanto topónimos como antropónimos, que nos remiten a la mitología, dioses y fuerzas, a la jerarquía del lugar, que son tipos de espacios ceremoniales, sistema numérico y territorio como cuerpo, que eso lo veremos en nuestra clase del 17 de septiembre, y jerarquía de poder, que son tipo de personajes y la relación con su trabajo en cuanto a minerales y animales de poder. Eso lo veremos en el 24 de septiembre. Es decir, que a medida que vayamos avanzando en nuestras clases, vamos a ir acumulando una cantidad de información que de cada uno de esos nombres nos van dando eh, una riqueza de cosas que nos permiten entender qué sucedía en ese lugar. Vamos a mirar Suezca. Entonces miramos las veredas. Esto es tomado de Roberto Velandia, de la Enciclopedia Histórica de Cundinamarca, que él tiene una recopilación maravillosa de todos los municipios de Cundinamarca en relación con cada uno de los municipios. Y con relación a las veredas, de las veredas de hoy, que en muchos casos han cambiado de nombre, algunas conservan su nombre original. Entonces tenemos entre esas veredas, fíjense que las que conservan el nombre original son las que están más cerca al centro urbano, que son Cuaya, Tausaquirá, Huita, Chitiva y Susatá. Ahí también nos dice Roberto Velandia que había cerros que se llamaban Chuscal, Chiguaneque de Nemocón, Chilabá, Chitiva, Salitre, Chucuancía y Mongua. Que la quebrada Suaquirá, el río Funcha, que es el Bogotá, la laguna de Suezca, capitanías como eran Cacique, Gacha, Guacaneme, Huineme, Suta, parcialidades como Cuintiva, Yolatá y sitios como todos estos que aparecen aquí. Hay un problema con todos estos nombres y es que desafortunadamente se nombran, pero no se ubican porque no tenemos un mapa que nos diga cada uno de estos nombres está aquí. Entonces eso complica un poco la interpretación porque no sabemos cuál queda uno, cuál queda al lado del otro. Eh, pero igualmente pues nos da una información en general de lo que más o menos era ese territorio de Suezca, aunque, y por eso no nos estamos limitando solamente al municipio de Suezca, porque fíjense que la forma del municipio es bastante irregular, es una forma que... por ejemplo, en relación con Sesquilé está muy cercano, en relación con Chocontá, con Nemocón, está un poco más alejado del Lenguasaque. Pero bueno, eh, lo que creemos es, por eso no nos limitamos a los límites administrativos de Suezca, no estamos restringidos solamente a esos nombres, sino que nos hemos ampliado a un radio. Inicialmente yo les decía un radio de 40 kilómetros, pero eso es demasiado. La información que hay en 40 kilómetros es exagerada. Entonces yo la he rebajado a 25 kilómetros. Esto es un detalle del mapa que voy a presentar en la Bienal de Arte y Ciudad de Bogotá. Ya les había mostrado algo en relación con esto. Este es un mapa que tiene muchísima información. Es un mapa que no se puede imprimir en un tamaño menor a 1,80 por 1,80
porque de lo contrario las letras más pequeñas no se podrían leer. Y ese es el tamaño en el que se va a imprimir para exponerlo durante la Bienal entre septiembre 20 y octubre 9 de este año. Entonces, bueno, una recomendación es que vayan a verlo porque vale la pena. Hay allí información de toponimia, de antroponimia, porque la toponimia y la antroponimia la he tomado del libro del maestro Guillermo Fonseca Truque, como les decía en la clase anterior, ese libro maravilloso que publicó el IGAC. Aquí tenemos a este círculo azul es el círculo de 25 kilómetros alrededor del poblado de Suezca, que con relación a esa geometría que les mostré la vez pasada, Suezca, digamos que está en un lugar estratégico con relación a todo el territorio. Este es un detalle de Suezca con todos sus nombres. He tratado de recuperar al máximo todo lo que tiene que ver con cerros, con ríos, con lagunas, los nombres de todas las lagunas, de los páramos. Bueno, la información ahí es súper amplia. Este es un mapa de geografía sagrada que siempre será incompleto, que en la medida en que ustedes van conociendo el territorio, este mapa cada vez se va ampliando, indudablemente. Bueno, este es el territorio, ¿no? Limitado a nuestros 25 kilómetros, entonces aquí aparecen los municipios que vamos a trabajar. Son estos: Suescas, Esquilene, Mocón, Chocontá, Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Gachancipá, Guatavita, Tocancipá, Cogua, Machetá, Zipaquirá, Ubaté y Lenguasaque. Hasta donde se puede, hasta donde se pueda, vamos a tratar de recopilar la mayor cantidad de información sobre cada uno de estos nombres desde esas jerarquías de las que he hablado. Entonces, en las veredas hemos encontrado, por ejemplo, que ya les había mencionado que Suezca conserva algunos nombres en las veredas actuales, pero eso también sucede con Sesquilé, sucede con Nemocón, sucede con Chocontá, sucede con Tausa. Y fíjense que ahí en blanco yo he ido colocando las frecuencias de conexión que nos conectan con esas divinidades. Entonces aparece Sua, aparece Ata, de acuerdo con el cuadro inicial. Gachancipá, por ejemplo, es uno de los sitios que no tiene ninguna vereda, conserva nombre original. Guatavita sí, Tocancipá sí, tiene dos veredas, que es la de Canavita y Tibitó. Cogua, Machetá, Zipaquirá, extrañamente Zipaquirá tampoco en las veredas actuales conserva nombres originales. Eh, en cambio, Ubaté y Lenguasaque sí. Entonces, aquí aparecen y yo ahí ya empiezo a identificar una serie de divinidades que tienen que ver con los nombres que están contenidos en cada uno de esos topónimos. Quiero comentar una cosa y es lo siguiente. Esta supuestamente es la Confederación Muisca que encontraron los invasores en el año 1500. Entonces, aparentemente el territorio estaba dividido en dos partes, una que era la parte del Zipa y otra que era la parte del Saque, aunque la del Saque parece que estaba dividida, solamente el Saque se limita a esto es un territorio independiente, esto era lo que tiene que ver con Sogamoso y esto era lo de Duitama. Sí, parece que todo esto estaba dividido, estaba más concentrada, digamos, toda esta parte que tiene que ver con el Zipa, que el Zipa estaba dividido en el Zipa, esta parte de aquí, la parte de Fusagasugá, la parte de Ubaque y la parte de Guatavita. Es decir, que ese Zipazgo estaba dividido en otros tres caciques que estaban subordinados al Zipa. Y a Suezca la tenemos aquí, en este círculo rojo.
Yo digo que Suezca, Sesquilé y Chocontá eran una frontera de poder, porque ustedes saben que todos estos caciques, cuando llegan los conquistadores, estaban en unas pugnas y en unas guerras que están contadas por los cronistas. Y había guerras entre ellos para adueñarse de territorios. Miren que Suezca lo cerca. Supuestamente Suezca depende del Guatavita, depende de este Guatavita, pero está muy cerca del territorio del Zipa, cerca del territorio del Saque y muy cerca del Ubaté. Es decir, que para mí era una frontera de poder que tenía que ver con una presión muy grande sobre un lugar que es súper importante. Y me parece que esto justifica aún más la importancia que tiene Suezca dentro de esa geometría que les mostré, de los triángulos de oro y de plata. Eh, claro, esto es lo que encontraron los españoles. Probablemente en el origen no era así, pero eso no lo podemos saber. Eso solamente lo podríamos saber en el momento en que hagamos esa lectura del territorio con todos esos topónimos para ver qué información tenemos allí. Eso nos podría dar una imagen mucho más aproximada a lo que queremos entender que este mapa, porque este mapa realmente a mí no me dice nada. Y no me dice nada, ¿por qué? Porque las noticias historiales de Fray Pedro Simón dicen que el cacique de Guatavita y el Ubaque eran más enemigos que amigos del Bogotá. Trazas del Bogotá para matar al Guatavita. Mata el Bogotá al Guatavita y apodérase de su pueblo y sus tierras. Hace guerras el Bogotá al Ubaque y sujétalo a otros tres caciques rebeldes, Ubaté, Susa y Simijaca. Eso lo dice en su cuarta noticia. Intentaba el hermano del Bogotá a ver a las manos del tesoro del Ubaque sobre que se trataba gran guerra. De ella le sucede la muerte por mano del Ubaque. Determina el Bogotá hacer guerra al Tunja, júntase del Bogotá con sus caciques, 50.000 combatientes con sus armas, marcha con su gente el Bogotá hasta darse vista los dos campos en la tierra del Tunja. Queda herido de muerte el Bogotá. Huyó el Bogotá y los suyos de la batalla hasta llegar a su pueblo de Muequetá, a donde muere el quinto día de cómo llegó y lo enterraron los jeques a su modo. Esto ya lo sabíamos, es decir, sabíamos que cuando llegan, y no solamente aquí en este territorio, lo mismo sucedió en México, lo mismo sucedió en Perú, todos estos pueblos estaban en pugna y se unen con los invasores para pelear contra su propia gente. Y eso los lleva a la ruina. Es decir, que en el momento en que llegan los conquistadores, el territorio precisamente se deja invadir porque ya los pueblos no eran lo que fueron en un principio. Y eso los lleva a la ruina. Yo creo que Suezca es el centro geométrico y cosmogónico desde el origen mítico del territorio ancestral muisca. Mírenlo, aquí lo vuelvo a mostrar dentro de esta geometría del triángulo de oro con la laguna de Tota, la laguna de Iguaque, la laguna de Fúquene. Aquí tenemos la laguna de Guatavita, la laguna de Chingaza y las piedras de Facatativá. Y en esa línea, pues entonces está Fúquene, Suezca, Guatavita y Chingaza. Pero además, en esa línea está la laguna de Huasca y las lagunas de Siecha. ¿Sí? En esta línea aparecen aquí la laguna de Huasca y la laguna de Siecha. Y como parte de esa memoria, de ese triángulo que no lo había comentado, ese triángulo de plata que tiene que ver con los lunisticios y con la línea norte-sur, quedó en la memoria de estos sabedores mayores
tres lugares: Guatavita, Piedras del Tunjo y Cerro de Monserrate, como memoria de los lugares sagrados que tienen que visitar cuando vienen a Bogotá. Chingaza se olvidó en la memoria de lo posterior, precisamente porque era un lugar vedado. Es que Chingaza ni siquiera aparece en los mapas del territorio muisca. No aparece, no aparece en los mapas que conocemos de Falchetti y Plazas. Ahí no aparece Chingaza, no aparece Sumapaz, no aparece Cocuy. Y entonces, bueno, eso es lo que yo he tratado de incorporar en este mapa. En este mapa yo incorporo dentro de este territorio, dentro de este gran territorio chipcha, lo muisca, lo tunevo, lo guane, lo muso y lo sutagao. Y bueno, y lo panche de alguna manera, porque yo creo que parte de ese territorio tuvo que ver con lo muisca en algún momento. Bueno, entonces aquí tenemos la mitología. Tenemos todos estos dioses que habíamos visto anteriormente. Vamos a mirar esas frecuencias de conexión. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, voy a tratar de apurarme. Esto no es tan complejo de mirar, pero tiene muchísima información, pero lo podemos mirar rápidamente porque esto lo vamos a seguir trabajando en las otras clases. Tenemos toda la mitología, que es lo que tenemos aquí. Y aquí tenemos esas frecuencias de conexión. Es decir, son esos sonidos que contenidos en la toponimia y la antroponimia, especialmente la toponimia, nos remiten a la mitología. Entonces, ¿qué tenemos? Cada uno de estos dioses lo tenemos en todos estos lugares. Estoy hablando del territorio en general. Si queremos buscar Ata, entonces podemos mirar cada uno de estos lugares: Gua, Chim, Ji, Ka, Oa, Sue, Sa. Bueno, todos están contenidos en la lengua. Y ahí los he puesto primero para mirar el territorio general. Y ahora miremos en ese radio de 25 kilómetros cómo se manifiesta eso. Entonces en Suezca tenemos Sue, y si escribimos Suezca con K, porque Suezca con Q sería el poblado y Suezca con K sería la laguna. Es decir, que el poblado está remitido a Sue el Sol, pero la laguna está remitida a Huitaca y a la Caca, que la Caca es la tierra abuela. Y espero que no les suene mal esa palabra, porque precisamente Caca fue satanizada por los españoles para que nos sonara mal esa palabra. Es la tierra abuela, imagínense el poder que tiene eso. Y la vulgarizaron precisamente para que nos sonara y nos oliera a feo. Sesquilé tiene Sie, pero si yo la escribo con K, tiene a la diosa sabiduría. Nemocón y Chocontá no tienen aparentemente nada, pero eso lo iremos completando a lo largo de estas clases. Tausa tiene a Súa y a Cujusa si la escribimos con Z. Sutatausa, si la escribimos con la última con Z, también contiene a Cujusa y contiene a Súa, a Ata. Cucunubá contiene a Bagüe, Bachué, Pava y Cuchaviva. Esto está remitido a esto que estamos mirando aquí. Aquí tenemos las frecuencias, las buscamos dentro de estos topónimos y encontramos que contiene la conexión con esta mitología. Gachancipá. Entonces, cada una nos conecta con cada uno de estos personajes mitológicos. Esto lo van a tener ustedes a mano para que lo puedan estudiar, para que lo puedan completar, para que lo entiendan de mejor manera. Y como les digo, a lo largo de las clases lo iremos terminando. Ya van a ver un cuadro que vamos a hacer al final que contiene toda esta información. Aquí entonces tenemos nuevamente todos los dioses con
esas frecuencias en Suezca con las veredas. Cada una de esas veredas nos remite también a otras divinidades. Eso lo vamos a ver ahora resumido en un cuadro en el que está contenida toda esta información. Lo que pasa es que quiero que lo vean para que vean de dónde ha salido. Este es el cuadro. Este es el cuadro. En este cuadro tenemos el municipio, tenemos la vereda, que ya sabemos que contiene ese nombre original, y aquí ya están todos los dioses a los que nos remite en la mitología cada uno de estos nombres, incluidas las veredas. Aquí ya yo lo he ido completando con cada uno de esos, de esa relación que tienen. Algunos no tienen ninguna relación con la mitología. Por ejemplo, Buita, Buita no tiene en Cucunúa, pero todos los demás sí. Y aquí lo ven ustedes. Esta es la otra parte del cuadro. En total son 65 nombres que no necesariamente los vamos a trabajar todos a este nivel. ¿Y a este nivel qué quiere decir? Que a medida que vayan avanzando las clases, hoy estamos hablando de mitología, en la próxima clase vamos a completar jerarquía de lugar y cuerpo de territorio. Vamos a completar esta información y en la clase que viene después vamos a completar estas tres columnas que son jerarquía de poder, animales de poder y minerales de poder. Entonces, cuando tengamos el cuadro completo, vamos a saber qué nos cuenta Sesquilé en cada uno de estas columnas y con base en eso podemos tener un entendimiento mejor de todo el territorio. Entonces, ahí lo iremos completando a medida que vayan pasando las clases y esto lo seguiremos trabajando. Lo estamos trabajando todavía con Sarita. Esto todavía está es un avance de lo que hemos trabajado, todavía es un tema que tenemos que seguir profundizando y afinando, y en la medida en que lo vayamos afinando, esta información se irá volviendo mucho más concreta y mucho más acertada de alguna manera. Bueno, Martín en la clase pasada me había hablado de la Laguna Verde y me interesé por saber cuál era la Laguna Verde. Esta es la Laguna Verde de Ubalá. Encontré esta foto maravillosa, maravillosa. Me parece que es una laguna impresionante. Todos los días se aprenden cosas. Yo no sabía que el municipio de Ubalá estaba dividido en dos por el municipio de Gachalá, creo que es este. Este es el municipio de Ubalá, está dividido en dos y por aquí queda la laguna aquí se ve la Laguna Verde. Esta es una foto de Google Earth. Aquí está la Laguna Verde y aquí está el pueblo. Y en el mapa efectivamente yo la tengo como Laguna de Ubalá. Aquí aparece. Aquí está Ubalá, aquí aparece la Laguna Verde. Tienen que tener en cuenta que este mapa está girado, girado para tener el este arriba. Aquí no, este no está girado porque es el mapa de la aerofotografía de Google Earth que siempre tiene el norte arriba. Lo mismo el mapa este mapa de aquí. Bueno, Burbuja me preguntaba sobre las aguas subterráneas. Hay este estudio que si quieren lo pueden consultar. Yo estuve mirando los mapas y no tengo tiempo para ponerme a cruzar esos mapas con la información que yo tengo. Pero bueno, la información está ahí por si alguien la quiere mirar, la pueden buscar. Ese estudio está completo en esta dirección. Es un estudio que se hizo para la CAR. Ahí lo pueden buscar. Bueno, y los ejercicios solamente los voy a mostrar las diapositivas rápidamente para recordarles los ejercicios de los que habíamos hablado, que es el círculo de 38 troncos con esta información, con estas instrucciones. Este es lo que tiene que ver con el juego de la pareidolia del que habíamos hablado, que Mauricio Rico dibujó esa maravillosa mujer allí trabajando en su telar. Y hay otra cosa, este dibujo, miren el cerro
de Guadalupe. Miren esta barriga. Y Mauricio Rico hizo este dibujo de ese cerro, que es Huitaca embarazada, que es la Huitaca. Yo había hecho este dibujo sobre, bueno, este dibujo no, esta superposición del mapa de Colombia sobre un cuadro del maestro Fernando Botero para encontrar los sitios de poder a lo largo del río Magdalena, desde la laguna de la Magdalena hasta su desembocadura en el mar. Que bueno, dan alguna idea de lo que hemos hablado. El ejercicio, porque el ejercicio que viene a continuación es que me gustaría saber si ya han dibujado sobre Colombia algo, sobre Cundinamarca algo y sobre Suezca algo. Y lo otro, si ya están pensando cómo van a dibujar ese mapa del territorio ancestral de Suezca en tamaño pliego. En la próxima, dentro de 8 días, se verán con Sarita y el 17 de septiembre, como les he dicho, hablaremos de jerarquía de lugares para seguir completando nuestro cuadro con toda la información que vamos a ir recopilando a lo largo de estas clases. Muy bien, hasta aquí lo que yo tenía que comentarles y ahora vienen preguntas. Muchísimas gracias, Roberto. Bueno, antes de como abrir ese espacio para inquietudes y preguntas, yo quería recordarles que por favor llenen el formulario de asistencia. Aliana se los va a estar pasando por el chat, porque ahí nosotros recopilamos los correos y por ese correo nosotros podemos enviarles los libros digitales que nos sugeriste que enviáramos. Entonces, para que porfa se pongan a la tarea. Y ahora sí, ahora vamos el espacio de inquietudes, preguntas. Por el chat también ha preguntado, han hecho aportes. Adelante. ¿Alguien con alguna inquietud, pregunta, sugerencia, aporte? Buenos días. Hola, Inga. Buen día. Hola, más que una pregunta, es de forma atrevida solicitarle a Roberto que si puede aumentar más allá de los 25 kilómetros, eh, aunque sea un poco más enredado, pero es que quiero recordarle un antiguo territorio suyo que es Huasca y no alcancé a verlo y citaste en el Triángulo de Plata, si echa que algún día fuimos a visitarlo y, 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 y obviamente también la laguna de Huasca. A ver si es viable. Creo que es un poquito más, de pronto no es mucho, otros 5 kilómetros, no sé cuánto en verdad, no tengo dimensión, pero te dejo esa inquietud puesta para tu revisión. Muchas gracias. Bueno, Gracias. inicialmente creo que los 40 kilómetros se alcanzaban a llegar hasta las lagunas de Siecha, es decir, que incluían Huasca. Sí, correcto. Pero es demasiada información, demasiada, demasiada. Si aquí ya solamente con las veredas y los municipios tenemos 65 nombres, ¿quién traduce 65 nombres? Es decir, eso da para un Roberto, libro, da para un libro. Esa investigación da para un libro y la idea es que en algún momento lo podamos hacer, pero pero en este momento ampliarlo es demasiado. Al contrario, yo creo que lo vamos a ir cerrando sobre el centro de Suezca. Pero ya, como les digo, lo que vamos a hacer es completar ese cuadro a los 25 kilómetros con la última diapositiva que les mostré. Es decir, que aparezca toda esa información relacionada con, eh, con, eh, con lo que tiene que ver con lo que les hablé, mitología, jerarquía de poder y jerarquía de lugar. Eso ya es una información grandísima, grandísima relacionada
con cada una de estas veredas, que es de lo que se trata este, este ciclo. Nosotros habíamos hablado de las 5 veredas de Suezca y nos estamos ampliando a 65 nombres. Gracias, señor, pero la invitación es maravillosa, pero eso algún día lo haremos. Pero para eso este ciclo de clases no da. Marta, tienes la palabra. Me alegra mucho verte. A mí también me alegra muchísimo poder estar porque a veces como que la vida no nos permite, pero estoy muda, o sea, sin palabras ante Sarita y ante ti. Me fascinan lo que están haciendo. Y lo que quiero es invitar a un compromiso de realmente, porque estoy escuchando que estos son clases y que o sea, que hay que estudiar este material que lo están dando para que todos, porque entre todos podemos construir una, llaman Imago Dei los antiguos, o sea, para tener una imagen de lo que Dios ha creado, o sea, de la creación. Eso no es ir más allá con eso que tú has hecho, mejor dicho, y con la geometría sagrada, mejor dicho, son tantas cosas que quisiera preguntarte, pero más que eso digo, quisiera poder estudiar la charla de Sarita con calma, o sea, las que han venido dando, cómo podemos hacer los que no hemos podido participar, pues para las ideas que nos surcan, pues transmitirlas entre todos, porque esto es un trabajo y un compromiso de todos, ¿no? Y realmente, pues lo hemos vivido que sí suena muy bonito, pero a la hora del interés, pues como que no nos pellizcamos apoyarlos a ustedes. Mil felicitaciones, o sea, y muchos agradecimientos porque de verdad que sé que es un trabajo intenso y preguntas miles, pero agradecería más tener toda la información que se ha tenido hasta ahora, escuchar con calma la charla de Sarita, porque como dijiste y me encanta eso, pues todos opinamos distinto, pero construimos y de pronto una visión amplía la otra. O sea, a mí me gusta de la Muiscún que la oposición es complemento. Entonces, pues todas las ideas en ese sentido son bienvenidísimas. Entonces, preguntas todas ahorita que tanto que he estudiado Guatavita y vi a Tibavita, mejor dicho, o sea, es como que vuelan y para todos los invito estudiemos esta propuesta para ayudarles a ustedes a esto que tan maravilloso que están haciendo. Sarita, te veo, felicitaciones, gracias por este maravilloso trabajo que es una recopilación única, y ese juicio que están haciendo de ponerse a mirar me dejaron, mejor dicho, tengo tanto ese chipchachum, o sea, mejor dicho, son tantas preguntas, pero solo estudiándolas podremos irlas entendiendo. Mil gracias y la invitación es a todos, comprometámonos a apoyar a Roberto y a Sarita en este trabajo tan grande y tan hermoso que están haciendo. Gracias. Gracias, Marta. Me alegra mucho verte. Y, y, y decirle a Daisy que coloque en el chat Sí, la sí. dirección de la página de Pensar Bonito, donde se pueden ver todas las clases anteriores. Porque tú Excelente, entras a la gracias. página y Sí, ahí claro que sí. encuentras todos los enlaces para mirar cada una de las clases anteriores. Sí, de hecho iba a comentarle eso y ya lo voy a colocar acá en el chat. También lo pueden ver en el canal de YouTube de Pensar Bonito. Entonces, igual ya lo voy a colocar por acá. Sarita, no sé si quería aportar algo, que tiene el Ay, micrófono abierto. muchísimas gracias. Pues bueno, primero que todo tengo que agradecerle a Roberto porque mis ideas no salen tan ordenadas como las de él. Mm, Entonces, ver esto puesto ya
de una manera gráfica, pues me parece que es un avance muy grande, pero bueno, sabemos que la vida es así, la vida es de unidad, la vida es de ir avanzando cogidos de la mano y pues ahí estamos y estaremos. La próxima vez entonces partiré de todo esto y de verdad que a todos los seguimos invitando. Esto que dice Martica es importantísimo porque nosotros sentimos la energía de unidad desde acá. Entonces, cuando esto se manda, se vuelve poderoso. Entonces, mándenos toda la inspiración del mundo que aunque han sido años, cada vez uno logra, digamos, ver más. Ahí es donde voy a culminar con una palabra muisca que es hermosamente sencilla y hermosamente significativa. Entonces, cho, que al mismo tiempo hace parte de chosqua, abrazar, es Mm, todo lo bueno, pero también es el trabajo. Entonces, sabemos que para mm. sacar todo eso bueno hay que trabajar, pero bueno, más compromiso imposible. Esto ha sido una dedicación permanente y bueno, seguimos adelante y gracias por este momento que me dan. Un abrazo para todos. Gracias, Gracias, Sarita. Muchas gracias, Sarita. Efectivamente, todo lo que hay aquí y todo lo que hacemos es mucho, pero mucho, mucho trabajo, porque esto es de no parar. E incluso yo decía, "Oh, nos faltan unas cuantas vidas para completar lo que queremos, pero bueno, hasta donde alcancemos". ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Levanta Ana. Hola, buen día. Yo Hola, Ana, quiero, ¿cómo estás? muy bien, y ustedes, muchas gracias nuevamente a los dos maestros por permitirnos este canal de información. Y me gustaría preguntarle nuevamente a Roberto, yo quedé un poco como tengo la pregunta de por qué ellos estaban de enemigos, tanto en Guatavita y en el Ubaque, cuando habla como de la frontera entre, entre Sesquilé. Entonces, me gustaría si me podrías ampliar un poquitico más de información si tienes ahí, como me queda como una duda saber, o que quede ese abrebocas para poder entender el por qué entre ellos se discutían y por qué fue punto de partida para que los españoles pudieran posicionarse ahí o pudieran entrar por esas puertas, porque eso mismo lo hicieron con México. Si nos podría nutrir un poquitico más como en esa, exacto, en esa frontera como si tiene un poquito más de información, me interesa bastante. Se lo agradezco muchísimo, maestro. Bueno, Ana, la verdad es que sería una especulación decir el por qué. Yo lo que diría es que son los ciclos de las civilizaciones. Es decir, que toda civilización llega a su cima y empieza a decaer hasta que llega a un punto de hundimiento total. Yo pienso que todos estos pueblos ancestrales de América estaban en decadencia en el momento de la llegada de los invasores españoles. Y por eso, precisamente en ese momento pueden entrar. Pueden entrar por todas las pugnas que había entre ellos, que hacen que, y eso está contado en las crónicas, ¿cómo es posible que solamente 200 españoles puedan acabar con miles de indígenas? Y acaban con miles de indígenas porque otros miles de indígenas se les unen para pelear contra sus propios pueblos. Lo que sucedió en México, lo que sucedió aquí, lo que sucedió en Perú. Antes no habían entrado, no porque Colón sea el primero que llegue a América. Parece que eso ya está comprobado que él no es el primero que llega a América. Habían llegado otros,
Y esos otros no se habían atrevido a invadir ese territorio precisamente porque las civilizaciones eran muy fuertes. Pero entran cuando, ahí sí es cierto, como dicen, les dan el papayazo y se alían los mismos indígenas con los invasores para poder atacarse entre ellos, buscando poder, porque es que el problema del poder es terrible, terrible, terrible. El poder mata y mata a los pueblos. Entonces, es eso, los pueblos estaban en decadencia y precisamente lo que queremos recuperar no es esa memoria que guardaban ellos en el momento de la llegada de los españoles, que es lo que está contado en las crónicas. No, precisamente por eso nos estamos yendo al origen, a la fuente, para descubrir allí realmente en la lengua cuál era el conocimiento y la sabiduría que manejaban ellos ancestralmente. El momento de la invasión no nos interesa como conocimiento ni como memoria, pero toda esa memoria la guardó el territorio, por fortuna está guardada allí y eso es lo que estamos intentando contar hoy. Con todas las limitaciones que yo he explicado hoy aquí, porque son muchísimas las limitaciones que tenemos, pero también, a pesar de eso, bueno, tenemos una gran información que nos permite poder entender cómo pudo haber sido esto en su origen y cómo era ese conocimiento que manejaban ellos ancestralmente, que es lo que debemos recuperar. Maestro, hipotéticamente se podría decir que entonces ellos sí estuvieron desde su origen en un orden y lentamente se fueron desordenando hasta que se dio el papayazo que llegaron los españoles. Fue como una Sí, fractura. sí, 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 como, como, como todas las civilizaciones, ¿no? Muchas Como gracias. todas las Ya, civilizaciones, sí, como todo, sí, ya que digamos lo que medio yo he relacionado es como en cada número hay un conteo de los ciclos, ¿no? Y en el número 9 hay ese quiebre y esa ruptura. Si en dado caso, como estamos estudiando la lengua, podemos llegar a entender los ciclos en los que estamos repitiendo, porque muchas veces esos ciclos se repiten para no repetir ese error, podríamos entre todos tener una estructura como para prever nuevamente estos caos o estar listos para el caos del orden nuevamente, porque estamos anunciados a que se va a reordenar todo otra vez. Pero muchos, bueno, esos son los relatos que quedaron de de las conquistas, que es el fin del mundo, se va a acabar el mundo. Más eso no es literal, sino es una expresión metafórica en donde es un fin y un renacer constante. Entonces, digamos, yo siento que si en algún momento pudiéramos estudiar como esos ciclos de los números en relación a la vida nuestra para poder transmitirlo a las siguientes generaciones, porque están llegando niños muy inteligentes, maestros con mucha información que al hablar estos temas nada más entre nosotros los grandes, ellos ponen mucha atención. Entonces sería muy interesante también como fortalecer esos números, como entre cada uno cuando lleguemos a estos encuentros. Y si, digamos, a mí me resuena mucho el ta y el ata, entonces como esas relaciones de qué pasa entre cada uno de esos ciclos. Y digamos, la maestra Sarita que hizo esa investigación en el parque fue muy interesante para nosotros porque es como lo que ustedes dicen, se da un paso en siglos y nos permite a nosotros también preguntarnos, ¿será que yo estoy viviendo este año un ciclo del 9 en donde se va a hacer un reajuste de algo y me debo preparar para el siguiente año? ¿De qué manera lo puedo hacer o cómo puedo hacer mi peregrinación? Siento que me resuena algo así, como si venimos de un orden, y ya habían varios estados de decadencia, ¿cómo podríamos analizar ciertos números para no quedarnos en ese loop de continuar los errores, sino empezar a mejorarlos? sí, ahora que tú mencionas eso de los números, precisamente en la última reunión que tuvimos con Sarita la semana pasada,
o en esta semana creo, sí, en esta semana, apareció el tema de los números, porque nos parece que es muy importante dentro de ese cuadro que yo les acabé de mostrar de jerarquías, que no solamente estén animales, minerales, cuerpo, sino que también estén los números. Y hay una cosa muy bonita en el libro de Sarita y es la definición que ella hace de los números. Si no tienes ese libro, o si lo tienes, pues si no lo tienes, nos avisas y te lo mandamos. Porque ahí es muy importante leer, es una posición diferente frente a lo que hemos oído de los números. Y además es con una interpretación filosófica muy, muy, muy interesante en relación con lo que el sistema numérico de Duquesne que ella descubrió en las piedras del túmulo. Interesante eso de los números, eso va a quedar incluido, se me olvidó, gracias por recordarme, se me olvidó incluir esa columna en el cuadro, porque ahí va a estar incluido. Porque además los números también están relacionados con esas frecuencias de sonido, están contenidos en esas frecuencias de sonido. Sí, y entendiendo si eran astrónomos y llegaron a ser tan grandes alquimistas, para un luthier y un alquimista la numerología es uno de los códigos más importantes. Y algo que está sucediendo hoy en día en los jóvenes que lo hacen inconscientemente en la programación de, digamos, de proyecciones y todo eso, ellos están ahorita estudiando mucho la codificación en los computadores. Y para mí es muy interesante poderlos invitar a ellos a que generen nuevos códigos en su forma de diálogo. Y es chévere poder tener formas de darles a ellos fuerza en las palabras, en los números, saber que todo esto puede generar aperturas de portales que muchas veces uno no cree que sea significativo, pero sí resuenan eco. Y yo siempre he creído que cuando yo le hablo a una madre, le hablo a mi madre y al mismo tiempo mi madre me escucha. Entonces es una forma de que esa numerología que yo siento que es como esos códigos que enviaban, no me acuerdo cómo se llama la frecuencia que usaban los blancos en la puntuación, todos estos números también generan algo que nosotros estamos olvidando. El tambor también en una frecuencia, los ecos, el eco en el sonido, en el tiempo genera como algo que retumba y retumba, y es algo que se debe como volver hábito. Gracias, Ana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En el chat están dejando algunas preguntas, no sé si levantan la manito, abren el micrófono y se lo pueden consultar a Roberto, ¿no? Hay personas que están dejando el correo electrónico en el chat. Les recuerdo que pueden llenar el formulario, dejarnos su correo electrónico y nosotros les hacemos llegar los libros de los que habla Roberto. O si no, escribirle un correo a Ana María, a su correo que es anamarsánchez76@gmail.com. Paola, levanto la mano adelante. Gracias, buenos días a todos. Don Roberto, yo pregunté si ustedes han escuchado algo o se ha considerado en algún momento que volvamos a los nombres ancestrales en los lugares por lo menos los más emblemáticos o importantes, porque entiendo pues que en el rescate de la ancestralidad esto es muy importante, que pudiéramos volver a nombrar por lo menos los cerros tutelares de Bogotá y muchos otros con su nombre original. ¿Se ha considerado esto en algún punto? ¿Usted sabe? Muchas gracias. Bueno, Paola, está considerado en el mapa. En el mapa, en lo posible, yo he tratado de incluir todo lo que tiene que ver con toponimia y antroponimia originales en todo el mapa. Ustedes lo verán. Pero hay lugares que no se ha podido conseguir el nombre original. Y como yo lo decía en la clase anterior, es muy difícil eh,
Se podrá conseguir para algunos lugares, pero va a ser muy difícil conseguirlo para todos. Entonces, al menos en el mapa, muchos aparecen con su nombre original, pero otros aparecen con el nombre que tienen hoy, que no tiene nada que ver con el nombre ancestral. Aquí estoy mirando en el, en el chat, dice alguien que qué relación hay de Guayasamín con lo muisca. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Guayasamín no tiene relación con lo indígena? ¿Creen que las imágenes que muestra Guayasamín no tienen que ver con lo indígena? Estamos hablando de pueblos indígenas, independientemente de dónde sean. A nosotros, por ejemplo, estamos hablando de lo muy que yo hablo del Museo Zenú, del Museo del Oro Zenú, del Museo del Oro Tairona. ¿No tienen nada que ver lo Zenú y lo Tairona con lo muisca? Es la pregunta que les dejo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Le quería decir que les estoy dejando el correo electrónico de Ana María para que allí puedan escribirle a Anita y Anita les comparta los libros. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Veo No, creo aquí que no, A Roberto. Jimmy ¿Sí? Rodríguez. Buenos Ok. días. Habla William Garibello, Roberto, buenos días. William, Ah, se me escucha. ¿cómo estás? Me alegra saludarte. Igual, Roberto, ahorita muy contento de poderlos escuchar. No había podido conectar a las anteriores charlas, pero contento de volver a escucharte y ver cómo sigue avanzando el estudio que haces del territorio, de la lengua. Muy, muy contento de ese trabajo y que cómo ya se va conociendo más. Quería como hacer dos comentarios. Uno, me parece muy interesante esta asociación que están haciendo. No, William, no se te oye muy claro. Yo no te oigo muy bien, la verdad. No se oye claro. No sé si los demás. Yo tampoco escucho bien, se oye muy No, no, no distorsionado. se escucha. ¿No se escucha nada? ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí. Ahí sí te escuchamos. Ah, bueno, gracias. Ahora Entonces, sí. repito un poquito lo que estabas diciendo. No, pues que me alegra saludarte, saludar a Sarita, Ana María. Me parece muy lindo este estudio que estás continuando, porque tú ya vienes años atrás con todos estos estudios del territorio, de las toponimias, y siempre son una luz para lo que uno está caminando y lo que está haciendo. Entonces, felicitarte y agradecer por este compartir del Ministerio de las Culturas de este espacio para todos los interesados. Y quería hacer como dos aportes. Uno, en el sentido de las guerras que habían acá y de los odios entre los caciques y los cacicazgos. Recuerdo un estudio que hace Langebeck sobre eso y dice, en principio todos creíamos que así era, pero cuando los antropólogos vuelven a otros territorios como la sierra, vuelven a contarles lo mismo, que hay una gente que es muy mala y se pelea con la otra, y hay como unos odios. Entonces dicen ellos, cuando vemos que esos relatos, haciendo las debidas ajustes a cada territorio se dan, dicen, no, es como algo que hay en la cultura chipcha, como en esta gran familia, y es de contar ciertas cosas de cierta manera, porque el propósito no es la historia, sino que hay como que aprender un mensaje ético. Entonces, cuando vienen a la sabana y ocurre ese mismo relato, en el siglo XX van hacia la sierra y encuentran el mismo relato, dicen, no, esto es como una forma de narrativa de los pueblos chipchas. Para estar un poco en esa disposición de que de repente lo que encontraron no era algo histórico, sino era una forma de relatar historias que no son de ese tipo. Y lo otro que me gustó mucho es esa asociación entre estos morfemas, creo que los llamaron, y los municipios junto con los dioses. Me parece que es un camino muy interesante de penetrar en la toponimia y de acercarse a esos significados de los territorios. Eso es, muchas gracias.
Ahí estaré pendiente. William, pues me alegra mucho saludarte. Chévere que estés aquí. Y sí, la verdad es que una de las preguntas que siempre nos hemos hecho es cómo la toponimia nos acerca a esa espiritualidad de lo ancestral. Entonces, por ejemplo, mucha gente dice quisiera ir a un lugar para venerar a Huitaca o a Chipchachún o a Huitaca o a Bochica. Y no creo que estamos precisamente tratando de dilucidar toda esa información que hay en esos nombres para poder entender un poco más, porque todas las lagunas precisamente se diferencian por sus nombres. Aparentemente son iguales, son lagunas en la montaña, pero todas se diferencian precisamente por la manera como fueron nombradas por los ancestros. Y ese nombre contiene toda esa información que necesitamos descubrir, porque todo lo que hay detrás nos permite entender un poco más en dónde estamos y para qué están todos esos lugares y de qué manera nos pueden servir hoy, no como cultura general, por supuesto, porque esto no lo hacemos por cultura general, lo hacemos porque creemos que ahí hay una información muy valiosa que nos sirve hoy, en el presente y para el futuro, y por eso lo hacemos. Entonces, creo que seguiremos y espero que en la última clase podamos tener ese cuadro completo que podrán tener ustedes a su disposición para que lo trabajen, lo estudien y traten de entender el lugar en donde estamos, mucho más en profundidad. Abuela Cecilia, Hola Roberto, qué me rico alegra saludarlo. saludarte. Gracias Roberto. Bueno, esto más que todo es una reflexión a nivel general, cómo venimos repitiendo los ciclos, cómo el atacarnos el uno con el otro, abrimos esos espacios, nos volvemos tan vulnerables frente a lo que entre comillas podemos llamar no es, y estamos viviendo eso actualmente en Colombia y a nivel mundial. Abrimos los espacios para que otros nos invadan. Vale la pena reflexionar cómo se repite la historia y hasta cuándo vamos a seguir repitiendo la historia. Y me ha parecido maravilloso descubrir en esta charla cómo preciso en estos momentos de cambio, de reaprender, está ese testimonio por parte tuya eh, sobre los descubrimientos de la lengua, de esta lengua nuestra que amamos tanto, pero que desconocemos tanto y que realmente la sagrada no la conocemos como tal. Y de pronto se nos van a abrir las posibilidades en estos tiempos de conocerla como realmente es y a fondo. Y el sentir que la posición de una persona o de otra que indique que tal palabra se debe escribir así o así, es respetable, porque nos pasa como acá con el idioma español, que es diferente habla un santafereño a un costeño, y no quiere decir que ninguno de los dos no tenga el poder de la transmisión de la palabra. Gracias, era una pequeña reflexión que quería hacer. Los honro a todos, los reconozco y me encanta volver a saber de ustedes. Gracias, abuela. Me alegra mucho saludarte. Me alegra mucho saludarte y bueno, gracias por tu aporte. A ti, ¿Alguien muchas levantó, gracias. alguien había levantado la mano? ¿Alguna otra cosa, Daisy? ¿O cortamos ya?
¿Alguien más? ¿No? Ok, Eh, sí, yo creo que ya. Ah, mira, ahí apareció. ¿Alguien? Hola, hola, Suacho, buen día con todos. Eh, Hola. bueno, agradeciéndoles enormemente segundo espacio de este estudio en el que puedo participar, agradeciendo enormemente siempre ahí a la dedicación de Roberto y pues de todas las personas que también estoy conociendo. Y bueno, no, solo ahí como compartir, un poco tejer la palabra. Como para seguir nutriendo, ¿no? Como que a veces le llegan a uno cosas y uno dice, no, prefiero callar, pero mejor pues compartir también, ¿no? Más allá de cualquier cosa. Entonces, pues así como de la palabra que vienen tejiendo, de los tiempos, de los cambios, de los conflictos internos y todo, em, pues bueno, ¿no? Estamos en una sola madre planeta, eh, y de ahí, pues todo es una sola casa, ¿no? Los diferentes estantillos de todo el planeta, de todas las culturas que existen, están aportándonos a develar, ¿no? En diferentes ámbitos nuestra relación, pues primero desde la comprensión de nosotros mismos como almas y de ahí para adelante el vínculo que tenemos con la madre tierra, con las piedras, con los árboles, con la laguna y con todos los seres y asimismo con Padre y Madre Dios, ¿no? Con Chihuahua Pavi. Y pues hay algo que a mí siempre me parece muy interesante, de pronto algunos lo sepan, otros no, y es que en los Vedas eso es algo pues que es prácticamente lo que, pues yo también soy adepto al camino de la tradición del Vaishnavismo, de los Hare Krishnas, y a mí hay algo que siempre me parece muy bonito de compartir como parte de la adivinanza y es el avatar dorado, Sri Chaitanya Mahaprabhu aleatoriamente a la conquista en América, estaban, pues dicen que estaban buscando el dorado y pues dicen que iban a la India, ¿no? Es una de las narrativas que existe, que por eso es que dicen que nos llaman indios. Em, entonces, en esa época estaba una manifestación de Dios que dicen que es muy rara que descienda digamos, a la creación dentro del plano material, eh, que descienda esa forma de Dios. Y entonces, pues, qué más atractivo para cualquier persona, qué noticia que se difunda más por el mundo que si está Dios en la tierra, que lógicamente unos lo podrán ver, otros no lo podrán ver, y ahí también viene eso pues la labor, como nos dicen los mamos, los abuelos, las abuelas, en todas partes nos recuerdan el mismo consejo, es pues comenzar a cuidarnos a nosotros mismos. Yo lo digo y también pensé en hablar o no hablar, porque sé que también me falta mucho para llegar a esa pulcritud. Y pues siempre que yo pienso, a mí me encanta caminar territorio. Yo ahorita estoy por el lado, he estado viviendo por el páramo del Verjón, ahorita estoy viviendo en Fome, que he estado viviendo por Chuachi, he estado caminando por ahí, mirando que hay mucho, 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 mucho que hacer respecto a este mismo trabajo que están haciendo con Suezca de recuperar los lugares. Y siento que es como un semillero, como para que cada uno pueda ir nutriendo un mapa más amplio. Me parece muy bonito. En algún punto me gustaría, yo no soy el mejor con la tecnología y me gustaría aprender a poder a manejar esos mapas, ¿no? A dibujarlos como los dibuja Roberto, me parece muy interesante. Yo soy de las personas que camina y mira figuras por todas partes. Me gusta mucho eso. Y bueno, y ahí para terminar de tejerles, en la India, en 1400, ahorita no me acuerdo exactamente de la fecha del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, existe el Sri Chaitanya Charitamrita, existe el Néctar de la Devoción, que son los comentarios de los devotos que estuvieron alrededor de Sri Chaitanya Mahaprabhu en ese tiempo. Dicen que Sri Chaitanya Mahaprabhu a los 9 años era un gran sabio que derrotaba filosóficamente a los eruditos de la India, pues con una espiritualidad tan profunda también. Y pues mientras sucedía eso,
fueron a buscar el dorado y terminaron encontrando otro dorado, ¿no? Entonces ahí viene una adivinanza que es como en el plan de Padre y Madre Dios, cómo no se permite que llegue, digamos, a esa parte de lo más divino, de la fuente, del origen, y se desvía. Yo lo que vengo entendiendo es como, bueno, si ya existía ese desorden, que en realidad es un desorden que se menciona que comenzó hace más de 5.000 años y que es un desorden que dura 432.000 años, de los cuales estamos viviendo una época de oro en medio de esa era de oscuridad que son de 10.000 años. Y pues lo que han dicho los abuelos en esa tradición es como, más allá de pensar si el mundo se acaba o no se acaba, todo, pues hay que pensar que no es más probable que nuestra vida se acabe en relación al tiempo, a lo extenso del tiempo, ¿no? Entonces, en realidad ese dorado está siempre dentro de nosotros, ¿no? Y entonces, como estamos encarnados, si logramos abordar ese dorado, como dicen los abuelos, las abuelas, el mayor pagamento que podemos hacer es trabajarnos a nosotros mismos, y así es como vamos a nutrir a todas esas piedras, a esos árboles, nuestros cantos, nuestras palabras, nuestra respiración, van a ser un alimento cada vez más fuerte, ¿no? Entonces yo también ahí ya quería como en ese sentido, bueno, compartir eso, y ahí vendría una pregunta, chévere de pronto después poder investigar eso, ¿no? Como dentro de la adivinanza, compartirlo, si hay la apertura. Y ya entonces el tema, yo lo que siempre pienso es como cuando yo vendo a veces medicina, un rapeo o algo, yo digo, bueno, yo ya he aprendido algo, pero no puedo decir que soy un taita y voy a sanar, no, me dispongo a ayudar, y si en algún momento necesito más ayuda, voy a donde la abuela o la abuela, o remito a la persona donde el abuelo y la abuela. Entonces, asimismo, con este tema de caminar territorio y de hacer ofrendas y todo, yo digo como, bueno, pucha, yo voy, le cuento al territorio en que estoy, mi confieso, mi corazón, qué he mejorado, qué no he mejorado, y desde ahí también, pues poniendo el rezo para seguir caminando hacia donde queremos ir, ¿no? Reconociendo nuestra realidad inmediata. Y en ese sentido, entonces, siento yo que igual pues yo lo que he sabido de Roberto, y pues también han estado pues en relación, ¿no? Con abuelos, han caminado, también han hecho esa labor de estudio, y entonces yo lo que, como la pregunta es como, bueno, pucha, vamos, ver todos estos mapas desde el cielo, ya no es entrar solo en la adivinanza, como yo lo entiendo, ¿no? No es entrar solo en la adivinanza de lo muisca, que no tenían seguramente la tecnología en espiritual para salir y mirar desde lo alto, como cuentan los abuelos, existen esas cosas, ¿no? Pero pues digamos, nosotros poder mirar desde arriba es como, y tomar esas fotos y poder mirar, es como entrar dentro de la adivinanza del gran espíritu, ¿no? Porque ya no es el diseño de la gente humana espiritual muisca, sino ya es el diseño de origen, y eso pues nos puede, que ya también desde el entendimiento de qué es este territorio a través de las tradiciones que vivieron pues de pueblo muisca, acá en territorio se devela parte de ese misterio, o se devela ese misterio, ¿no? Porque ellos estuvieron en una época donde todo era más sensible, ¿no? El mundo de lo sensible estaba mucho más despierto, y en ese sentido, pues podían comprender, ¿no? Estaban más ordenados, estaban más armónicos, pero como les contaba ahorita, hace 5.000 años comienza esta era de oscuridad que está caracterizada por la riña y la hipocresía. Y pues eso es lo que es como ahorita nosotros estamos siendo influenciados cósmicamente por todo el movimiento planetario, y nos están pasando cosas a todos los seres que vivimos. Hace 5.000 años comenzó a pasar por movimientos astronómicos cosas en toda la humanidad, donde comenzaron a declinar los principios espirituales, se comenzó a enredar todo. Entonces, ya como para cerrar, es como esa metáfora que hacía con vender medicina y caminar territorio. Eh, es poder en realidad develar esto, hacer esa lectura de territorio desde donde nos corresponde, porque pues están las otras lecturas de territorio que ya son las que hacen los abuelos, que eso ya traen otras informaciones,
y pues al final poder alimentar esos territorios, ¿no? Que siento que como yo comprendo, por lo menos para mí, de poder mirar y aprender más de todo esto, pues al final es como, bueno, ¿cómo logro ponerme al servicio y que los mismos abuelos, abuelas puedan hacer ese trabajo? Porque en realidad, pues eso, por ejemplo, que dicen de abogados espirituales, pues no es solo un título, sino es una sabiduría y una reflexión interna y una comunicación, una realidad dentro del mundo sensible de esa relación para poder hablar allá y que no es cosa que podamos hacer todo el mundo. Por fe y por devoción, desde el corazón lo podemos hacer, pero en realidad hay seres quienes pueden acceder a ese mundo, ¿no? Y conocen a la gente en el mundo espiritual. Entonces siento yo eso, que todo esto es un gran aporte a esa investigación para poder seguir acercándonos a esos lugares a dejar buen alimento. Jeje, muchas gracias. Gracias, gracias. La verdad es que la pregunta no sé cuál pregunta es, pero ya no hay tiempo para más. Eliana, ¿tú vas Sí. a decir algo? Quería agradecer, como Marta ahorita, agradecerles a ti, a Sarita y a Ana por la oportunidad y dejar una reflexión, me pareció, o sea, bien relacionado con lo que estaba diciendo él ahorita, cuando hablan del desorden, ¿no? De que estábamos desordenados y llegaron a invadirnos. La reflexión es, eso pasa con nuestro ser también, ¿no? Soy fiel creyente que si estamos por ahí de almita confundida, de cabeza, entonces la invitación es a que tratemos de ordenarnos, porque eso nos permite, o sea, con esta información que nos están dando, tenemos en las manos esta oportunidad de centrarnos un poquito, de ordenarnos, de entrañas, de corazón, para que no lleguen a invadirnos nuestra mente y nuestro corazón. Es como la invitación a esto, a una reflexión, a meditar, a encontrarnos, porque bueno, esta información que nos está llegando por ustedes es invaluable, invaluable, como tú dices, un trabajo de toda la vida, como dices Sarita, es un trabajo increíble. Para mí es increíble, yo estoy impresionada del trabajo que han hecho y de la oportunidad de recibir esa información. Y cómo todo se va atando a la realidad de hoy, del aquí y del ahora. La clase pasada tuya, cuando hablaste del ombligo del mundo, a mí lágrimas abajo, o sea, fue increíble. Y hoy también, o sea, hay mucho, mucho que se relaciona con lo nuestro, con lo que estamos viviendo ahorita, aquí, ahora, cada uno en la persona y en los países. Entonces, la invitación es ordenarnos, a querernos, a nosotros primero, como es, para que lo que nos llegue de la mejor manera y lo podamos recibir de la mejor manera y no nos invadan. Eso. Bueno, Eliana, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta aquí, aquí cerramos. Muchas gracias, Daisy, Muchísimas por gracias a todo. todos. Un No, abrazo gracias para a ti, todas y Roberto. todos y A nos veremos usted. en la próxima semana es con Sarita y dentro de 15 días volvemos conmigo. Un abrazo para todas y todos. Chao. Chao, chao, cuídense mucho.